lo que se manifiesta de la manera más directa es que el presidente de la República ha asumido muchos roles, por eso le decimos al presidente orquesta. Su gente dice una cosa mientras un ministro hace otra, o un ministro dice una cosa y el presidente hace otra. O sea que no tiene la más mínima idea tampoco, como dice nuestro presidente, de cómo gobernar. Si usted dice eso, eso tiene implicaciones. Entonces, dicen las cosas con la mayor ignorancia, que lo que hace es que asusta. Da pánico lo que sucede. Todo el panorama. No tiene un concepto holístico del problema. Por eso usted ve al presidente corriendo aquí, siendo jefe de policía, cogiendo allá, siendo jefe de ministro de salud, de educación, de deporte, por Dios. Entonces después se sienten mal cuando decimos el gobierno es un tollo. Es un tollo porque no tienen la coordinación ni el rumbo claro, porque el gobierno quiere reelegirse. El gobierno solamente está en reelección. Y lo vemos con las estupideces que cometen cuando la oposición le dice dónde están y le señala dónde están las fallas, entran en pánico. Esas cosas dicen a uno, ¿qué gobierno es este, por Dios? Creen que todo el mundo es idiota, que el pueblo dominicano es una sarta de imbéciles, y no lo somos. O sea que el discursito ese de que no roban y de que ellos sancionen a su gente, eso es una farsa sainete. Me voy más a lo moral. En Propuesta Semanal nos sentimos muy honrados con la participación del licenciado Fernando Camaño. Él es economista, fue superintendente de salud y es actualmente secretario de la Seguridad Social de la Fuerza del Pueblo. Así que vamos a tratar temas de mucho interés, que no solamente es la seguridad social, porque vamos a hablar también de política, porque es miembro de la dirección central de la Fuerza del Pueblo. Un placer, Fernando. Un placer tenerte en el programa de nuevo. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y tengo que empezar diciendo felicidades por tus 17 años de programa en la mañana y unos pocos días y tu cirugía de los ojos, que parece que quedó muy bien. Sí, qué gracias. Bueno. Tercera cirugía. Sí, pero ya resolviste. Ya resolví. Vamos a celebrar entonces con 2 tacitas de aroma y de sabor y calidad del café Santo Domingo, que nos brinda Kenia y nos brinda Industrias Vanilejas. Gracias. Muchas gracias, Kenia. Fernando, hay muchos temas contigo, pero hay uno que ha estado caliente en esta semana, que fue la declaración del director de compras de que era insostenible el programa de medicina de alto costo, que si la memoria no me falla fue una creación, se implementó en el gobierno de Leonel Fernández, funcionó más o menos bien con determinadas escaseces en el gobierno de Danilo Medina, pero en este gobierno comenzó mal. Y uno, si se atiene a esa declaración, da la impresión que ese programa importantísimo, yo conozco mucha gente que ha salvado su vida con ese programa, parecería que se quiere eliminar. Mira, lo primero que resalta de estas declaraciones es la incongruencia que hay entre entidades del gobierno, lo que nosotros permanentemente nos vemos obligados a señalar, a puntualizar. No tienen un discurso único. Lo que se manifiesta de la manera más directa es que el presidente de la República ha asumido muchos roles, por eso le decimos al presidente orquesta. Su gente dice una cosa mientras un ministro hace otra, o un ministro dice una cosa y el presidente hace otra. Lo que dijo el director de contrataciones, el señor Pimentel, tuvo una gravedad adicional. ¿Cuál? Dice que son 8.000 millones que están destinando y que esto es insostenible, y para hacerse el gracioso, dice que las ARS deben, o sea, la administradora de riesgos de salud, deben asumir ese costo. Eso es irresponsable. ¿Por qué? Si se dispersa para todas las ARS en el contributivo, incluyendo SENASA, que es la que más tiene, porque cuando se habla de ARS hay que entender que la ARS del gobierno tiene las mismas normas encima de ella como supervisión. O sea, las autoridades tienen la misma obligación de aplicar las leyes y las normas a la SENASA o al SENASA y a las ARS públicas. Entonces, decir esto es buscando una forma de hacerse el gracioso, reitero, sin contar que 8.000 millones al año es prácticamente el 10% de lo que va a las ARS. El 10%.
Y olvidando... Así que financieramente es imposible. Imposible, es imposible, es un cálculo muy sencillo. Entonces no es un tema de beneficiar o ayudar a las ARS, no, para nada. El que tiene una cartera mayor en todo el sistema, 7.33 millones de personas, es SENASA. O sea que no tiene la más mínima idea tampoco, como dice nuestro presidente, de cómo gobernar. Si usted dice eso, eso tiene implicaciones. Tenemos una ARS pública que debemos preservar también. Entonces, que además es la que tiene el régimen subsidiado, que es donde debe haber más enfermedades catastróficas. Por supuesto, las tasas de morbilidad más altas están en la población que maneja SENASA. SENASA tiene 5.7 millones de personas en el subsidiado. Entonces, dicen las cosas con la mayor ignorancia, que lo que hace es que asusta. Da pánico lo que sucede. Bien, y se olvida además que el Estado tiene la obligación de preservar la salud de la población en general. Los 8.000 millones de pesos para los planes o para el programa de alto costo debe ampliarse tanto como ocurra incidencia o reclamo o demanda de la población. Porque si no, es condenar a la muerte. Es condenar a muerte. Ahí sí se trata. Yo conozco personas que, por ejemplo, sufren de hipertensión pulmonar, que sobrevivieron por Mira, esos el medicamentos. 82% de la población que los recibe, que son unas 17.300 aproximadamente, se divide casi por igual en enfermedades de inmunodeficiencia y cáncer. Si tú le niegas eso, cuando hay una población tan pobre, con tantas precariedades para lo que es el día a día, y tú dices eso, y además le imputas o desvías la atención de una responsabilidad del gobierno central hacia el sistema de seguridad social, tú eres un irresponsable. Esa es mi opinión al respecto. Perfecto. Yo quiero ahora hablar con el economista, porque el Banco Central cambió su política de una política rígida a una flexible. Yo sé que estamos en tiempo de campaña y había que levantar la economía, porque a mayo apenas estaba creciendo 1.4. Y lógico, ha impulsado un descenso en las tasas de interés. Pero sabemos que la AFP es el principal adquiriente de los instrumentos de Hacienda y del Banco Central, lamentablemente, porque no debería de ser así. Mira, esa preocupación tuya es nuestra. Sí, pero entonces las tasas están bajando y eso indica que hay menos rentabilidad de las AFP. Mira, es que en el quehacer gubernamental se está olvidando en muchos casos el peso específico que tiene la seguridad social en todo, en lo político, en lo social y en lo económico. Y se olvidan que los aportes de dineros frescos, los más baratos, lo está recibiendo el sistema financiero del recaudo que viene de todo nuestro salario hacia las AFP. Y las AFP optan por los instrumentos financieros que están en el mercado. ¿Quién es el mayor ofertante? Hacienda. Pero ¿qué sucede? Hacienda tiene, y en esto hace su trabajo nuestro colega y amigo Jochi Vicente, ministro de Hacienda, en procurar que el nivel de confianza en las autoridades y hasta de riesgo país sea lo más bajo posible. Bien, ¿y cómo lo miden? Lo hacen con las tasas en subasta como la que ocurrió ayer y como la que ocurre con frecuencia. Bonos de Hacienda que son ofertados a los agentes inversionistas, a los inversores, como en este caso son las AFP. ¿Qué sucede? Él afirma que en los últimos 7 meses ha caído 341 puntos básicos, o sea, 3.41%. Resulta y viene a ser que al mismo tiempo las autoridades monetarias, en este caso el gobernador del Banco Central, necesita lograr su tasa meta de inflación, que son 4%, pero al mismo tiempo lidiar con las presiones políticas que vienen del gobierno. Y hemos visto en muy pocos meses tratando con políticas restrictivas y con políticas expansionistas al mismo tiempo. En esa vorágine institucional y de decisiones económicas hay uno que se afecta directamente. Es el cotizante a las AFP que tiene su cuota de participación en los fondos
de inversión, el acumulado, reporta unos 6.70% promedio ponderado. El retorno, o sea, la tasa de retorno, pero nominal. Claro. Si la llevamos a real, estás teniendo si le mete entonces... la inflación. Le meto el 4 de inflación. Hoy, por ejemplo, estamos hablando de una tasa real de retorno nominal a los fondos de 2 y pico. Pero hubo momentos en los cuales fue negativo. Pero vuelvo de nuevo atrás para entonces decir lo siguiente. Cuando Jochi Vicente dice lo que dice, que en los últimos 7 meses se ha visto esa disminución, casualmente, usted ve cómo baja el retorno nominal del fondo acumulado con respecto a la tasa de referencia bancaria o de política monetaria, que ha bajado desde 8.5 a 8, y después de ese 8, el gobierno central, el gobernador del Banco Central y la Junta Monetaria aprueban 0.25 más. O sea, está ahora mismo la tasa en 7.75. Corrígeme. Si está en 7.75, que es el floor de política monetaria, de referencia interbancaria, y tú tienes que el retorno de los fondos de los que los empleados, nosotros todos, de nuestros salarios, lo que estamos hoy recibiendo, es 6.70, eso es una pérdida neta, total. O sea, la confianza, entonces concluyo, la confianza que las autoridades de Hacienda procuran es a costa del futuro inmediato de nosotros, lo que tenemos participación en los fondos de inversión. Entonces, se dicen y se hacen cosas y no ven todo el panorama, no tienen un concepto holístico del problema. Por eso usted ve al presidente corriendo aquí, siendo jefe de policía, cogiendo allá, siendo ministro de salud, de educación, de deporte, por Dios. Entonces después se sienten mal cuando decimos el gobierno es un tollo. Es un tollo porque no tienen la coordinación ni el rumbo claro. Y nosotros decimos... Pero yo no te voy a preguntar, porque yo sé que todavía el partido no ha lanzado su programa de gobierno, no es todavía el tiempo. Pero para ese tipo de cosas, ustedes en la Secretaría tienen ya... Nosotros tenemos las propuestas inclusive calculadas, con estimaciones actuariales. No tenemos todavía los detalles de la profundización actuarial para lo que nosotros entendemos, y esto sí lo puedo decir, nosotros estamos totalmente de acuerdo con Arimendi Díaz Santana, con Pérez Montaz, con muchos otros conocedores del sistema que dicen que es necesario un pilar solidario. Un pilar solidario para los AFP, que se recuerden, no les afecta, pero debieran pensar, desde ya les doy la advertencia a nuestra amiga Jaque de la Asociación de AFP, se los recuerdo, son demasiados los inconvenientes que ya percibe la población en el manejo de los fondos que todos aportamos. Y eso que no ha llegado el retiro, la ola del retiro. Claro, cuando eso llegue, van a crujir los dientes. Bueno, vimos lo que pasó en Chile. Entonces, lo menos que deben ellos hacer, y se lo sugiero, es conversar con los que van a administrar el tema. ¿Qué digo con esto? Vayan pensando que el gobierno lo ha tratado muy bien porque esos temas no se tocan, no le importa, no les importa. Lo vemos en el resultado del Consejo Económico y Social. Eso fue unas reuniones sociales, nosotros participamos poco porque sabíamos que lo que iban a llegar era a un listado de consensos y disensos. Cuando había una comisión bicameral que estaba delegado por el Congreso Nacional, por las dos cámaras, para elevar un informe de propuesta de modificación de la ley 8701. Lamentablemente, lo tengo que decir, con los primeros 29 artículos nosotros estuvimos muy de acuerdo como secretaría, pero esto involucionó con el tiempo y sectores muy cercanos al gobierno hicieron sus lobbies y lo han hecho implosionar. Evidentemente, esa comisión bicameral que trabajó, eran 21 miembros creo, nosotros teníamos 3. Había que firmar el informe ya final porque era un consenso de toda la comisión. Pero lo que ahí se incluyó, evidentemente ni nosotros estamos de acuerdo. No podemos estar de acuerdo con una propuesta de modificación global total del sistema previsional dominicano,
donde el 96% lo iba, o sea, si se aprobase como está, tendría que ser a cargo del Estado y un 4% se dejaría para sector privado. En cosas como esta entran en pánico y se rasgan las vestiduras nuestros bancos. Tú decías ahorita, Fernando, que se requiere un pilar de solidaridad. Yo pensé que era que tú estabas de acuerdo con el sistema de repartición. No, para nada. Es que nosotros entendemos que el régimen contributivo con la participación de las AFP y la banca dominicana debe preservarse. En eso no, lo hemos dicho siempre. Y lo decíamos como superintendente de salud y riesgos laborales, independientemente de lo que los demás opinaran. Estamos con la misma posición. Pero hay que mejorar lo que tenemos. Una forma es que las entidades que tienen influencia en el mercado financiero sepan que dependen de esos fondos que todos estamos aportando y nos están perjudicando. Nos están perjudicando. No puede estar por debajo el rendimiento nominal de ese fondo, por debajo de la tasa de política monetaria. Eso es una locura, eso es un absurdo. Llamamos la atención de las autoridades. Eso es un abuso. Eso hay que resolverlo. Porque eso a la larga lo que va a generar son retiros con unas pensiones insuficientes. Ridículas, patéticas, abusivas, donde lo que tenemos, porque recuérdate que es una tasa que se aplica a la media ponderada de tus últimos meses. Y si es bajo también, en un mercado laboral tan precario, con salarios de miseria, porque hay que decirlo, y con un mercado todavía más enrarecido, vamos a llamar así, con una política de fronteras abiertas, y ahí no entramos en el tema migratorio, que afecta al mercado laboral de una manera brutal. Eso no lo ven. Entonces, si no vemos todo con un sentido holístico, de dónde vienen los tiros, cómo afecta a todo, no vamos a tener políticas efectivas. Claro. Nosotros los pensamos de esa manera. Entonces, volviendo al programa de gobierno. Una cosa son los programas de gobierno que se plantean y se llevan por ley a la Junta Central Electoral. Que no se ejecuta. Que dan una idea a la población votante de por dónde vienen las decisiones que se tomarían. Y otra cosa son las iniciativas puntuales. Nosotros estamos trabajando a nivel de iniciativas puntuales. Puntuales. Pero no las revelen porque va a ser la copia. Bueno, este gobierno tiene Hay muchas cuestiones que ha propuesto Leonel Fernández que el presidente Cada vez que el presidente Fernández dice algo, el gobierno se dispara corriendo a hacerlo tan pronto como pueda. Entonces son copiones, como dicen los muchachos en la calle. Vamos, que se nos pasó ya la primera tanda, Fernando, pero nos queda todavía mucha tela por donde cortar. A una breve pausa comercial y continuamos con el licenciado Fernando Camaño. Continuamos con el licenciado Fernando Camaño, economista, superintendente de salud y es encargado de la Secretaría de Seguridad Social de la Fuerza del Pueblo. Vamos a agotar una última pregunta, Fernando, de esa área, porque contigo vamos a aprovechar a tratar otros temas. Porque el proyecto aprobado, yo he visto las críticas y qué bueno que tú lo trataste también, pero solamente en la parte de las pensiones. Pero no he escuchado a nadie hablando de la parte de salud. Mira, es muy poco lo que se planteó y obvia lo más importante, y no lo tocó, debió haberlo reforzado, como lo tiene el artículo 52 y las mismas disposiciones de la ley 4201 sobre el cambio de modelo de atención. El cambio de modelo de atención por niveles, incorporando el primer nivel como puerta de entrada, lo cual tiene permanentemente la oposición de los especialistas del colegio médico y de Andeclic como clínicas privadas. Y el argumento en ese caso es que la libertad del paciente acceder directamente o accesar directamente a su médico especialista le afecta el modelo de negocio. Entonces, cuando yo oigo eso y luego me dicen que la salud es un derecho, que no debe haber negocio, yo digo, ustedes están siendo poco sinceros, por no decir otra cosa. Es un tema de negocio, es un tema de cómo funciona. Nosotros tenemos propuestas para que funcione de manera... La atención primaria. La atención primaria, y debe ser iniciada primeramente, en primer lugar, por el Estado. Es que también hay cosas que han obviado. Se nace el mayor asegurador, la ARS mayor. La mayor. El Estado también tiene la red pública de salud
mayor, precaria por la falta de transparencia, rendición de cuentas, el mal uso de los recursos, etcétera. Pero tiene mayor red de proveedores, que es el Servicio Nacional de Salud, más, ya dije, el asegurador, que es la SENASA, que es el Seguro Nacional de Salud. O sea, como proveedor y como asegurador. Entonces, solo se han enfocado en la propuesta, en la creación de que para nosotros es un absurdo, que es la Procuraduría de Persecución, o sea, con acciones penales en contra de las infracciones, obviando que no está en la sábana la fiebre. Tú tienes a la DIDA, Dirección de Información y Defensa del Afiliado, tú tienes a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, tú tienes la Contraloría, tú tienes un sinnúmero de entidades que se supervisan y se regulan bien diseñado en el sistema. El sistema no necesita más organismos. Eso no es correcto. Eso es lo que va a traer más ruido y más problemas de lo que hay. Entonces, ¿qué entendemos nosotros? Que si no le damos el rol, no asumimos el rol como Estado, como gobierno, con las entidades que tenemos, y por ahí andan nuestras propuestas y nuestras sugerencias de mejora para ser implementadas en el próximo gobierno, porque vamos al gobierno, la fuerza del pueblo va al gobierno. Si usted tiene, reitero, se queda sin excusa, la república más grande, el asegurador más grande, la AFP Reservas. Usted tiene una AFP, señor gobierno. Usted tiene un banco, señor gobierno. Usted tiene todo el tinglado institucional y la andamiaje legal para resolver muchas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Nuestra opinión. Lo que se incluyó en la propuesta, al final, la propuesta o el informe de la Comisión Bicameral, era para que implosionara, igual que el submarino. Eso no hay forma de aprobarlo ahí. Eso está lleno de absurdos. Pero es mejor porque así le dejan a ustedes el camino libre. Si No, lo que pasa es que se hizo intencionalmente. ¿Qué decimos nosotros? Lo hicieron intencionalmente y el gobierno cayó con eso. Y la gran mayoría de los miembros de esa comisión son del gobierno. Eso implosionó solo, se desacreditó solo. No vamos a poder mejorarla en los próximos 24 meses. Pues bien, nosotros en agosto del año que viene, entre 12 meses, empezamos a implementar decisiones con esa ley, con esa andamiaje legal, con esos reglamentos, y vamos a mejorar la situación. Tanto en el modelo de atención, que tiene que imponerse porque es la única forma de bajar el gasto de bolsillo. El gasto de bolsillo y eliminar definitivamente las odiosas cuotas moderadoras. Eso hay que hacerlo. Pero donde se choca con intereses fuertes, el gobierno no está. No está, porque el gobierno quiere reelegirse. El gobierno solamente está en reelección. Y lo vemos con las estupideces que cometen cuando la oposición le dice dónde están y le señala dónde están las fallas. Entran en pánico. Pero creo algo más, y ya me meto en política. El presidente dijo que él no es Dios, ¿ok? Pero está actuando como un Dios, permitiendo cosas, fideicomisando muchos servicios, pretendiendo hacerlo, pero cosas como el decreto 28203, voy a esto directamente. La 34006 de contratación y la ley 204. Pasaporte. Pasaporte. Las críticas se le han hecho desde el momento mismo que se sospechó con el tema de la licitación para la confección de nuevas libretas. Entonces lo ha agravado, el señor Dios lo ha agravado, ha permitido y ha firmado un decreto, el 282-23, donde lo declara todo lo que se va a hacer, administración, supervisión, manejo de informática, todo. Sin licitación. Sin licitación. El decreto, al declararlo de interés de seguridad nacional, está blindando los intereses de las empresas o de la empresa que va a controlar algo tan sensible como es el pasaporte de los ciudadanos dominicanos. Entonces, ¿dónde están las sospechas? No sé si apellido Montilla o Bonilla, un periodista le pregunta hace unas semanas que si él conoce el Grupo GB y lo hacen ligándolo, relacionándolo con el tema de los pasaportes. ¿Qué hace el presidente? Dice que no conoce el Grupo GB, pero resulta y viene a ser que su asesor financiero, señor Pablo Portes, es parte del Grupo GB. Entonces él contrata
Él se deja asesorar por un experto financiero que es CEO de un grupo, que está siendo señalado en el tema de pasaporte y él niega conocerlo. Desde ahí viene la sospecha. Y le dice a Pimentel, aquel que ha hablado de los 8.000 millones y del programa de alto costo, que si él tiene alguna noción de eso. Ese señor dice que se han presentado propuestas y que prontamente se conocerá. Y evaden el tema. Y de repente sale ese decreto. Ramón, ¿qué gobierno es este? Es que nos salimos del espanto y después dicen que la oposición es muy ríspida, es muy fuerte, es muy dura, pero que no le dan tregua. Todas las semanas tenemos unas acciones, unas disposiciones que dicen, pero ¿y qué es lo que sucede? Es que lo que le llega le entra aquí y le sale aquí. Estamos hablando ahora de transparencia. Te voy a poner dos ejemplos que nos tienen a nosotros también muy, muy preocupados. La Contraloría General de la República hace una auditoría cuando su función es que las cosas no sucedan mal, que las cosas se supervisen y se hagan correctamente. Además ellos son los que autorizan los cheques, precisamente, las erogaciones. Evidencian, entonces, para usar un discurso con falsa bandera de guerra, para decir que, mira, este gobierno hasta su propia gente señala. No me diga. ¿Y qué dice Milagros Ortiz de Ética Gubernamental? Que esos son subsanables. Errores subsanables. Subsanables. Y hay escándalos hasta de 500 y pico de millones de pesos en Propit, por ejemplo. Entonces, esas cosas dicen a uno, ¿qué gobierno es este? Por Dios. Creen que todo el mundo es idiota, que el pueblo dominicano es una sarta de imbéciles, y no lo somos, ni desde el más humilde, ni el técnico más reputado. Nos damos cuenta al fin y al cabo de lo que está pasando. Hablan de transparencia, hablan que los demás, que ellos nos roban. Mire lo que le estoy diciendo. Mira, Ramón, lo que te estoy señalando. Entonces, no someten esos expedientes a donde debe ir, a la Procuraduría General de la República. No lo hacen. Se lo envían a Ética para que Ética y la presidencia, como todo un Dios, diga que ahí no hay problema, que eso es subsanable. Entonces, por eso que yo digo, no son Dios, pero quieren actuar como tal. Están perdonando pecado en la instancia que no corresponde. Corresponde en la Procuraduría General de la República. O sea que el discursito ese de que no roban y de que ellos sancionen a su gente, eso es una farsa sainete. Me voy más a lo moral. Hay listas de inscritos de sus candidatos. A ellos les importa poco lo que está pasando con el problema de la droga aquí y de lo que está sucediendo con el lavado de dinero. Le importa poco. A pesar de que se jactan que ellos han sido los que han capturado más droga que en los últimos 16 años. Eso es mentira. Y yo soy muy directo en las cosas que digo. Eso es mentira porque los hechos lo desmienten, no porque yo lo digo. Bien, te voy a mencionar 13 candidatos ya inscritos, que para diputados, muchos de ellos en el caso Calamara, y están inscritos ya. O sea, no hay priorito con eso para la presidencia de la República. Para otros sí. Hay algunos del gobierno pasado que, con razón o sin ella, están presos. Algunos. Nelson Marmolejo, Santiago, Faustina Grey, Maldonado, La Vega, Héctor Félix, Pedernales, Rosa Pilarte, La Vega, José Miguel López, La Vega, Sergio Moya, Distrito Nacional, José Luis Valera, Santo Domingo, Kimberly Torres, La Guayiga, José Sánchez, Santo Domingo, Adán Peguero, Mélido Torres, etcétera. Toda una playa de personas que no lo digo yo, los medios lo han estado señalando y algunos hasta expedientes tienen. Y este gobierno los inscribe. Entonces, tengo que ser directo. Hay muchas falsedades, muchas hipocresías y lamento mucho porque la conozco como la directora de Ética Gubernamental, se preste a apañar con declaraciones como esa a personas que están de su gobierno con auditoría que dicen ellos de la propia Contraloría General de la República, señalados con esas auditorías. Entonces, ¿por qué no la envía a la Procuraduría General de la República?
¿Por qué? Porque la gran masa no entiende de eso. Porque yo puedo decir lo que quiera, miente, que algo queda, y me gasto 7,000 millones de pesos anuales. Para eso no hay, para eso sí hay, pero para los altos costos no hay. Eso sí es sostenible. Entonces, 7,000 millones de pesos en publicidad y propaganda del gobierno, superando en gran medida al gobierno pasado. Entonces, uno dice una y otra vez, en el tema de los recursos, oye, no, nosotros no tenemos problema. El Fondo Monetario acaba de decir que estamos en un rango del 56%, con tendencia a la baja sobre el GPD, sobre el PBI, el Producto Bruto Interno. Entonces quieren hacer que la población entienda que hay todavía mucho espacio para endeudarse. Perfecto. Pero para este presupuesto son 254,000 millones en intereses. Estamos hablando del presupuesto, no del Producto Bruto Interno, porque esa es la forma más cómoda de ver las cosas, y luego usan las proyecciones y dicen, va la tendencia hacia la baja, en 4 años estamos en 50%, porque asumimos, claro está, que es un 5% el crecimiento del Producto Bruto que esperamos. Esas son proyecciones, hablemos de la realidad. El año pasado fue el 20% del presupuesto en pago de intereses nada más de la deuda. Este año van a ser 21% o 21.5%. Entonces, hablemos de que los ingresos que nos entran como gobierno, o a ellos más bien, de lo que todos pagamos, están destinando cada día más proporción, más cantidad de esos recursos a pagar la deuda que ellos toman, y no se ve la solución. No, ya casi eso, alcanza el 4% del PIB de momento de educación. Exacto. Entonces, esta semana que acaba de pasar, porque estamos saliendo sábado a conversar con nuestra gente, esta semana, creo que fue el lunes o el martes, se aprobaron, y la lista era mayor, era 1.100 millones de dólares nuevos. Y se aprobaron unas partidas de 633 millones por una parte y 543 millones de dólares como adenda al proyecto de la presa Río Grande. Bien, en este último caso, yo te puedo decir, bueno, ahí hay una adenda para un proyecto que está en curso, que va a costar todo el mundo, el hoyo negro de nuestra economía. Entonces, un elefante blanco. Pero el resto, Ramón, tú sabes bien que no hay explicaciones, que la gran mayoría es para tapar pinches presupuestarios, déficit presupuestario, y no le basta. Te tienen unos enunciados tan genéricos. Entonces, ese tipo de forma de tomadura de pelo a la gente, al pueblo dominicano, es gravísimo porque es delictivo. Es carácter delictivo lo que están haciendo. No lo vamos a dejar de decir. O sea, así como digo que la inversión en bonos es para gastos corrientes, para campañas del gobierno, para enmendar o suplir déficit presupuestario, así mismo está sucediendo con la gran cantidad de millones y millones de dólares en lo que nos están endeudando. Ese no es nuestro caso. La Fuerza del Pueblo no tiene esas colas, ni tampoco tiene la voluntad de callar. No vamos a callar, Ramón. Entonces, políticamente hay demasiados temas que tocar. Mira, esa tapadera de los 598 millones de Propit, eso parte del alma, y así están las otras. Para que me diga a mí la directora de ética que eso es subsanable. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa subsanable? ¿Impunidad? Entonces, impunidad para los tuyos y para el resto son ladrones. Así no puede ser. Servicios públicos, igual. Vamos al servicio público. Nos quedan pocos minutos. Que no me puedo callar con eso. Los partos. Bueno, ¿qué pasa con los partos? No es el gasto público en salud. Es el dinero que recaudamos como Estado, como gobierno, y destinamos a la salud. El 35% de todos los partos son de... Eso sí es sostenible. Mujeres haitianas. Eso es sostenible. Exactamente. En lo que va de año, la estadística que tengo es hasta el cierre de marzo, 18,000 tantos partos de dominicanas. La mitad, casi 10,000, 9,000 y tantos, son de haitianas.
Y me van a decir, no, pero que muchas pueden ser legalizadas. No, si el problema está ahí. El problema está ahí, en que la presencia física genera una demanda de servicios públicos. Y esa es la que no quieren atacar, prefieren hacer lo siguiente. No, ya le dimos papeles, o le damos papeles. No, si le das papeles, entonces le está dando una aquiescencia a su estadía y a sus derechos que no le corresponden. ¿Por qué? Hay que ver las cosas desde este punto de vista. Si el pueblo que cotiza a la seguridad social exige servicios de seguridad social, pero el pueblo que paga impuestos en la gasolina, en los alquileres, que es un abuso que se mantenga pagando ITI por alquileres cuando los salarios no alcanzan. Si el pueblo que paga impuestos no se le atiende, no se le retribuyen servicios como se debe, y usted permite, porque quiere estar bien con las instancias internacionales para poderse reelegir, complaciente, la ONU, incondicional de la ONU, bien, y todas aquellas ONG que los representan, no, eso no se toca. Y yo puedo perfectamente recordarle al pueblo dominicano, es que ha firmado propuestas de ley con puño y letra y lo ha motivado como fue la de trata de blanca. O vamos a olvidar tan rápida las cosas que están pasando. No puede ser. Entonces, volviendo a los partos, no se hace nada al respecto todavía. El ministro Daniel Rivera no ha tomado una sola medida junto con las Fuerzas Armadas para que no sigan llegando. Llegan en autobús a los centros médicos, allí mismo en la Altagracia, en Los Minas, llegan a parir, pero luego hay que darle todas las... O sea, si hay complicaciones, también hay que atenderlas. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? En el año 2021 fue el 30% de los partos. En el 2022 fue un 33.1%. Este año ya son el 35.2% a marzo. O sea, que si esto sigue así, la tendencia es que a final de este año, el 40% de los partos en hospitales públicos va a ser de haitianas. Y para eso sí hay dinero. Qué pena, Fernando, que no tenemos más tiempo, pero tú eres un excelente vocero y crítico. Crítico creo que sí. No sé. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias. La próxima vez será en el Telematutino 11. Gracias. Muchísimas gracias. Se te agradece. Continuamos, amables televidentes, con Propuesta Semanal.